espinacas, para variar, albaricoques porque eran de los primeros, grosellas porque dentro de 15 días ya no habría, frambuesas porque las había traído expresamente el señor Swan, cerezas porque eran el primer fruto que daba el cerezo del jardín, después de pasarse 2 años sin producir, queso a la crema porque me gustaba mucho antes, pastel de almendra porque se había encargado la víspera y el brioche porque nos tocaba a nosotros traerle. Acabado todo eso, se nos brindaba, hecha especialmente para nosotros, pero dedicada particularmente a mi padre, que le tenía mucha afición, una crema de chocolate, inspiración y atención personal de Francisca, leve y fugitiva como una obra de circunstancia en la que hubiera puesto todo su talento. El que no hubiera querido probarla, alegando que ya había terminado y que no tenía más ganas, se hubiera humillado por este sencillo hecho al rango de uno de esos groseros que hasta cuando un artista les regala una obra suya, se fijan en el peso y en la materia, cuando lo que vale en ella es la intención y la firma. Y dejarse una gota en el plato hubiera significado una descortesía semejante a la de levantarse, estando delante del compositor antes de que acabe el trozo que están ejecutando. Por fin mi madre decía, vamos, no te estés más aquí, sube a tu cuarto, si es que fuera tienes mucho calor, pero antes sal a tomar el aire un poco para no leer enseguida de comer. Iba a sentarme junto a la bomba de agua y del pilón, exornado muchas veces como un fondo gótico por una salamandra que escupía sobre la ruda piedra el móvil relieve de su cuerpo alegórico, ausado en un banco sin respaldo, sombreado por un lilo en aquel rinconcito del jardín que daba por una puerta de servicio a la calle del Espíritu Santo, y en cuyo mal cuidado terreno se elevaba, en altura de 2 escalones y formando saliente con la casa, como una construcción independiente, la despensa. Veía yo su pavimento rojo y brillante como el pórfido, más que la guarida de Francisca, parecía un templecillo de Venus, rebosaba con las ofrendas del lechero, del frutero, de la verdulera, que venían muchas veces de lejanas aldeas a dedicarle las primicias de sus agros, y su tejado coronábalo siempre un arrullo de paloma. Otras veces no me paraba en el bosquecillo consagrado que la rodeaba, y antes de subirme a leer, entraba en el cuarto de descanso que mi tío Adolfo, hermano de mi abuelo, militar que se retiró con el grado de comandante, tenía en la planta baja, y que, aunque en las ventanas abiertas dejaran pasar el calor, ya que no los rayos solares, que no alcanzaban hasta allí, exhalaba sin cesar ese olor fresco y oscuro, a la vez forestal y antiguo régimen, que inspira largos sueños al olfato cuando nos asalta al penetrar en un abandonado pabellón de casa. Pero hacía muchos años que ya no entraba en el cuarto de mi tío Adolfo, porque él ya no venía con Bray, con motivo de un disgusto que tuvo con mi familia, por culpa mía y en las circunstancias que siguen. En París me mandaban 1 o 2 veces por mes a hacer una visita a mi tío Adolfo, cuando estaba acabando de almorzar, vestido con la guerrera sencilla y servido a la mesa por un criado en traje de faena, a rayas moradas y blancas. Se quejaba, gruñendo, de que no había ido a verle hacía mucho tiempo y de que le abandonaba. Me daba un poco de mazapán o una naranja. Cruzábamos un salón donde nunca nos parábamos, siempre sin lumbre, con paredes adornadas por molduras doradas, techos pintados de azul, queriendo imitar al cielo, y muebles acolchados de satén, como en casa de mis abuelos, pero aquí amarillos. Entrábamos en lo que él llamaba su despacho, donde había unos grabados que representaban, sobre un fondo negro, una diosa rosada y carnosa guiando un carro y subida en un globo o con una estrella en la frente, de esas que gustaban en el Segundo Imperio, porque parecían tener algo de pompeyano, y que luego cayeron en el aborrecimiento y que hoy empiezan a gustar otra vez, por la única razón, aunque se aleguen otras, de que tienen carácter Segundo Imperio. Y estaba con mi tío hasta que su ayuda de cámara venía a preguntarle, de parte del cochero, a qué hora tenían que enganchar. Mi tío, sumíase entonces en una meditación que jamás se hubiera atrevido a interrumpir con un solo movimiento su maravillado ayuda de cámara, que esperaba siempre, con curiosidad, el resultado invariablemente idéntico. Por fin, después de una suprema vacilación, mi tío pronunciaba infaliblemente estas palabras: a las 2:15. Palabras que el criado repetía con sorpresa, pero sin discutirlas. ¿A las 2:15? Muy bien, voy a decírselo. Por aquel entonces poseíame la afición al teatro, afición platónica porque mis padres nunca me habían dejado ir,
y se me representaban de un modo tan inexacto los placeres que procuraba que casi llegué a creer que cada espectador miraba, lo mismo que en un estereoscopio, una decoración que era para él solo, aunque igual a las otras 1000 que se ofrecían, una a cada uno al resto de los espectadores. Todas las mañanas corría a la columna anunciadora Morris a ver las funciones que anunciaba, nada más desinteresado y sonriente que los ensueños que ofrecía a mi imaginación, cada una de las obras anunciadas y que estaban condicionados a la par por las imágenes inseparables de las palabras que componían sus títulos, y además por el color de los carteles, aún húmedos y con las arrugas recién hechas al pegarlos, en que esas letras se destacaban, a no ser una de aquellas obras tan extrañas como El testamento de César Girodot y Edipo Rey, que figuraban no en el cartel verde de la ópera cómica, sino en el cartel morado de la comedia francesa. Nada me parecía tan distinto del airón blanco y resplandeciente de los diamantes de la corona, como el satén liso y misterioso del dominó negro, y como mis padres me habían dicho que cuando fuera al teatro por vez primera tendría que escoger entre esas dos obras, intentando profundizar sucesivamente en el título de cada cual, puesto que era el único que de ellas conocía, para tratar de aprender el placer que cada una podría darme y compararle con el que la otra encerraba, llegué a representarme con tanta fuerza una obra deslumbrante y altiva por un lado, y por el otro una obra suave y aterciopelada, que me sentía tan incapaz de decidir cuál se llevaría mi preferencia, como si para el postre me hubieran dado a elegir entre arroz a la emperatriz y crema de chocolate. Todas mis conversaciones con mis compañeros versaban sobre aquellos actores cuyo arte, aunque me era aún desconocido, era la primera forma de todas las que reviste con que para mí se hacía presentir al arte. Las diferencias más insignificantes entre la manera que uno u otro tenían de declamar o matizar un párrafo me parecían de incalculable importancia, y por lo que había oído decir de ellos los iba clasificando por orden de talento, en unas listas que me recitaba a mí mismo todo el día y que acabaron por petrificarse en mi cerebro y molestarle con su inmovilidad. Más adelante, cuando fui al colegio, cada vez que durante la clase volvía el profesor la cabeza y yo hablaba con un nuevo amigo, lo primero que le preguntaba era si había ido ya al teatro y si no creía que el mejor actor era sin duda Gott, el segundo Delanois, etc., y si opinaba que Febre iba después de Tirón o Delanois después de Coquelin, la repentina movilidad que Coquelin, perdiendo la rigidez de la piedra, cobraba en mi espíritu para ocupar el segundo lugar, y la agilidad milagrosa y fecunda animación que ganaba Delaunay para retroceder hasta el cuarto puesto devolvían la sensación de reflorecer y del vivir a mi cerebro, ya flexible y fértil. Pero, si tanto me preocupaban los actores, si el ver salir una tarde a Maubin de la comedia francesa me causó el pasmo y el dolor que el amor inspira, el nombre de una gran actriz que resplandecía en el anuncio de un teatro y la fugaz visión de un rostro de mujer visto tras el cristal de la portezuela de un coche que pasaba por la calle con sus caballos adornados de rosas en la frente y que yo me figuraba que sería el de una actriz, dejaban en mí un rastro de más prolongada preocupación y de afán impotente y doloroso para representarme su vida. Clasificaba por orden de talento a las más famosas: Sarah Bernard, Laverma, Bartet, Madeleine Boran, Jeanne Smary, pero por todas me interesaba, pues bien, mi tío conocía muchas de ellas y también a Cocotte, que yo no sabía distinguir claramente de las actrices y a quienes recibía en su casa, y si teníamos días fijos para ir a verle, es que los demás días iban a sus casas mujeres con las que su familia no debía encontrarse, por lo menos según al parecer de la familia, porque el de mi tío, al contrario, por su facilidad excesiva para hacer a viuditas lindas que quizás nunca estuvieron casadas y a condesas de nombre pomposo que no era probablemente más que un nombre de guerra, la merced de presentarlas a mi abuela o hasta de regalarles alhajas de familia. Le había traído ya más de un disgusto con mi abuelo. A menudo, cuando el nombre de alguna actriz salía en la conversación, yo oía que mi padre decía sonriendo a mamá: «Es una amiga de tu tío». Y yo pensaba que mi tío, presentándome en su casa a la actriz inasequible para tantos otros, y que era íntima amiga suya, hubiera podido dispensar a un chiquillo como yo de la corte, que quizás años enteros habían hecho inútilmente a la puerta de aquella mujer hombres de calidad, cuyas cartas no contestaba y a quienes el portero de su palacio echaba a la calle.
con el pretexto de que una lección que fue menester cambiar de hora caía tan mal que me impidió ir a ver a mi tío varias veces y seguiría impidiéndomelo, un día que no era el reservado para las visitas que le hacíamos, aprovechándome de que mis padres habían almorzado temprano, salí a la calle y en vez de irme a mirar la cartelera a lo que me dejaban ir solo, me llegué corriendo hasta su casa. Vi parado a la puerta un coche de 2 caballos que llevaban en las anteojeras un clavel rojo, clavel que también lucía el cochero en la solapa. Desde la escalera oí risa y hablar de mujer, y cuando llamé hubo, primero, un silencio y después ruido de puertas que se cierran. El ayuda de cámara que vino a abrirme pareció desconcertado al verme y me dijo que mi tío estaba muy ocupado y que probablemente no podría verle. Sin embargo, fue a pasarle aviso y mientras tanto oí la misma voz femenina de antes que decía: «Sí, déjale pasar. Nada más que un momento, me divertirá mucho. En la fotografía que tienes encima de tu mesa de despacho se parece mucho a su mamá, a tu sobrina, ¿no? La del retrato que está al lado. Sí, déjame que vea al chiquillo, aunque no sea más que un momento». Oí que mi tío gruñía y se enfadaba, y por fin el ayuda de cámara me dijo que pasara. Encima de la mesa estaba, como de costumbre, el plato de mazapán, y mi tío llevaba su guerrera de todos los días, pero enfrente de él había una señora joven, con traje de cera color rosa y un collar de perlas al cuello que estaba acabando de comerse una mandarina. Las dudas en que me puso el no saber si debía llamarla señora o señorita me sacaron los colores al rostro y me fui a dar un beso a mi tío sin atreverme a volver la cabeza hacia el lado donde estaba ella, para no tener que hablarla. La señora me miró sonriente y mi tío le dijo: «Es mi sobrino», sin decirle a ella mi nombre ni a mí el suyo, sin duda porque desde los piques que había tenido con mi abuelo procuraba evitar, dentro de lo posible, todo género de relación entre su familia y aquellas amistades suyas. «¿Cuánto se parece a su madre?», dijo la señora. «Pero usted no ha visto nunca a mi sobrina más que en retrato», contestó vivamente mi tío en tono brusco. «Perdone usted, amigo mío, me crucé un día con ella en la escalera, el año pasado, cuando estuvo usted tan malo. Verdad es que no la vi más que como un relámpago, y que su escalera de usted es muy oscura, pero tuve bastante para admirarla. Este joven tiene los ojos como los de su madre, y esto también», dijo la dama señalando con su dedo una línea en la parte inferior de la frente. «¿Llevaba su sobrina el mismo apellido que usted?», preguntó a mi tía. «A quien más se parece es a su padre», refunfuñó mi tío, que, como no tenía ganas de hacer presentaciones de cerca, tampoco quería hacerlas de lejos, diciendo cómo se llamaba mi madre. «Es su padre en todo, y también se parece algo a mi pobre madre». «A su padre no lo conozco», dijo la señora del traje rosa, «y a su pobre madre de usted no llegué a conocerla nunca. Ya se acordará usted de que nos conocimos poco después de su gran desgracia». Yo sentí una leve decepción, porque aquella damita no se diferenciaba de otras lindas mujeres que yo había visto en mi familia, especialmente de la hija de un primo nuestro, a cuya casa íbamos siempre el día 1 de año. La amiga de mi tío iba mejor vestida, eso sí, pero tenía el mismo mirar alegre y bondadoso y el mismo franco y amable exterior. Nada encontraba en ella de aspecto teatral, que tanto admiraba los retratos de las actrices, ni la expresión diabólica que debía corresponder a una vida como sería la suya. Me costaba trabajo creer que era una cocotte, y sobre todo nunca me hubiera creído que era una cocotte elegante, a no haber visto el coche de 2 caballos, el traje rosa y el collar de perlas, y de no saber que mi tío no trataba más que a las de altos vuelos, y me preguntaba qué placer podía sacar el millonario que la pagaba hotel, coche y alhajas de comerse su fortuna por una persona de modales tan sencillos y tan correctos. Y, sin embargo, al pensar en lo que debía ser su vida, la inmoralidad de la vida aquella, me turbaba mucho más que si se hubiera concretado ante mí una apariencia especial, por ser tan invisible como el secreto de una novela, por el escándalo que debió echarla de casa de sus padres acomodados y entregarla a todo el mundo, dando pleno desarrollo a su belleza y elevando hasta el mundo galante y el halago de la notoriedad a una mujer que, por sus gestos y sus entonaciones de voz tan semejantes a los que yo viera en otras damas, se me representaba sin querer como una muchacha de buena familia que ya no era de ninguna familia.